Literatura griega en los últimos 300 años. Rigas Belestinlin fue poeta y patriota griego que combatió la ocupación turca. Fue traicionado y torturado hasta la muerte por los turcos. Se trasladó a Constantinopla con 20 años. Pero te quiero decir que Grecia en el siglo XVIII no existía. Pertenecía al Imperio Turco. Hasta 1829, con el Tratado de Adrianópolis y bueno, eh, por las presiones al final británicas, francesas y rusas, Grecia, bueno, pues se convirtió en país independiente o se independizó del Imperio Turco. Georgios Vicinos fue poeta, narrador e intelectual griego, considerado uno de los principales representantes de la literatura griega en la edad contemporánea. Es decir, justo en el siglo XIX, en 1829, proclamó la independencia de Grecia sobre el Imperio Turco. En 1821 estalló la guerra de la independencia de Grecia contra el Imperio Turco. Y bueno, pues fue el principal escritor, comenzó la literatura en el país heleno. Nico Samkis fue escritor griego, además de autor de poemas, novelas, ensayos, de teatros y libros de viaje. Y es considerado el escritor y el filósofo más importante de Grecia en el siglo XX y el que se han traducido más obras de él. La obra de Kazantzakis es Zorba el griego de 1946. Ion Dragoumis fue escritor, político y diplomático griego. Constantino Cavafis fue poeta griego, considerado una de las figuras literarias más importantes del siglo XX y uno de los mayores exponentes de la lengua griega moderna, con la obra de Cavafis, Murallas de 1896. Los dos dejaron el legado en el país heleno, o en Grecia, muy importante en torno al siglo XX. Odysseas Elitis fue poeta griego, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1979, considerado como uno de los renovadores de la poesía griega en el siglo XX. Una de las obras destacadas es Monograma de 1972 y To Action Stick, que luego se trasladó al ámbito musical. Yorgos Seferis fue poeta, ensayista y diplomático griego, obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1963, el primero de su nacionalidad en lograrlo, y la obra es Leyendas de 1964. Yanis Ritsos fue poeta y político griego, con la obra Grecidad, que se musicalizó por Mikis Theodorakis. Los tres son filósofos destacados ya en el pleno siglo XX. Es decir, hay que decir que ya, bueno, será la literatura ya, bueno, mucho más conocida. Es verdad que en Europa también se conoce y en el sur de Europa se conoce bastante, menos en España. Y eso que, bueno, el legado al final griego, sobre todo por la cercanía que hay entre España y Grecia y todo ello, es decir, Italia y Portugal, debería de ser incluso un mayor conocimiento en nuestro país. Pero resulta de que no. Es verdad que en todo el continente europeo es muy conocido y menos, o en menor medida, en España son conocidos los escritores griegos. Antonis Samarakis fue escritor contemporáneo griego, perteneció a la generación de posguerra. Su obra se caracteriza por su humanismo, su compromiso contra el peligro de los totalitarismos y la reflexión sobre la alienación del ser humano con el mundo moderno, de esa unión, cómo el ser humano se comporta con las estructuras actuales. Fue embajador de buena voluntad de la UNEF por su país en 1969. La obra de Samarakis, Se busca esperanza, de 1954. Y Christoforos Leonkatis fue poeta y traductor griego, tuvo diversos premios, estudió Derecho en la Universidad de Atenas y Filosofía del Derecho en la Universidad de la Sorbonne en París. Su primera colección de poemas fue publicada en 1973. Estos dos escritores son tan importantes y muy conocidos porque es la literatura ya reciente griega y europea. Es verdad que en España la literatura contemporánea griega, en los últimos 200 años, no ha llegado tanto. Y mira que ha habido grandes escritores en, en Grecia. En la Grecia, no la antigüedad, que es la que la gran mayoría de España conocemos, como Platón, Homero, Sócrates, Aristóteles, todos los filósofos, incluso los filósofos presocráticos,
pero la literatura contemporánea y actual griega no es tan conocida en España, muy conocida en el resto del continente. Así que con ello finalizo, comento que soy historiador y si os ha gustado el recorrido de los 300 años de la literatura griega, pues darle a like, suscribiros y poner comentarios. Os mando saludos. Adiós. Ah, y por cierto, soy historiador. Adiós, adiós.